A todas las personas que hoy nos acompañan, muchas gracias por ser parte de este esfuerzo. Esta asamblea informativa del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, agrupación que tiene como objetivo esencial el combate en contra de la impune corrupción del gobernador César Duarte en Chihuahua, nos va a dar mayor claridad de qué está sucediendo en nuestro querido estado. Frente a una situación crítica que vive México empapado de acciones corruptas y un envilecimiento en gran parte de la clase política, es fundamental que colaboremos todos en los movimientos emanados de la sociedad civil que confrontan y señalan a los funcionarios que han hecho sus fortunas a costa del mal ejercicio del erario público. Y ese es el sentido de esta propuesta con punto de acuerdo que 43 senadoras y senadores de diversos partidos políticos suscribieron para darle seguimiento a la denuncia penal interpuesta en contra del gobernador de Chihuahua por enriquecimiento ilícito. En un año, Chihuahua se convirtió en el estado con el mayor incremento de deuda. La elevó en 2013 en un 79% con respecto al año anterior. En 2011, la deuda creció a 17 millones. En 2012 alcanzó los 23,000 millones. Para terminar el 2013 con una deuda de 41,760 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. A pesar de ello, el gobernador César Duarte, sin recato alguno, malgasta nuestros recursos en remodelaciones a capricho, en obras inservibles, en fiestas onerosas, como es del dominio público. El último gran escándalo es el que hoy nos congrega a mujeres y hombres de diferentes ideologías y que es la primera razón para el surgimiento de la Unión Ciudadana: la participación como accionistas del gobernador y su esposa en el Banco Unión Progreso, al que aportaron de manera inexplicada 65 millones de pesos y de la cual parte una cadena de abusos y mentiras. No abundo más para que quienes nos acompañan hoy, esta noche, y a quienes invito al presidium, puedan darnos un amplio panorama de lo que trata este ofensivo episodio, de la denuncia penal que se ha presentado en contra del gobernador, de cómo surgió el Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, de su propósito y del punto de acuerdo presentado en este Senado, por el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo al gobernador del estado de Chihuahua. Hoy, como ya se ha hecho en ciudades de Chihuahua a lo largo del estado, Unión Ciudadana abre un nuevo capítulo en esta Ciudad de México, con la firme determinación de alcanzar a más chihuahuenses que radican aquí y a los mexicanos en general. Bienvenidos al Senado de la República, a esta reunión que ha sido convocada por un grupo de senadores de la República para encontrarnos con los integrantes y directivos del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana. Esta reunión acontece aquí en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República para informar a la ciudadanía en general, pero particularmente a los integrantes del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, sobre el seguimiento, la denuncia propiamente dicha y el seguimiento de la denuncia penal que ha sido interpuesta en la Procuraduría General de la República y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, por los delitos de enriquecimiento ilícito o peculado, uso indebido de funciones, ejercicio abusivo de atribuciones y facultades, todo ello derivado de la participación del gobernador de Chihuahua en el Banco Unión Progreso, en el que se constituyó como uno de los socios mayoritarios a través de un fideicomiso conformado con su esposa por 65 millones de pesos, que por cierto el gobernador reconoce haber firmado, pero no haber leído. En el Senado de la República, en noviembre del año pasado, se presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República
a realizar las investigaciones necesarias de manera puntual, independiente, autónoma, para que esta denuncia tenga el trato debido, apegado a derecho. Y la propuesta de punto de acuerdo fue suscrita por 43 senadores de la República, que integramos los grupos parlamentarios del PAN, del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano. En ese momento se solicitó al Senado de la República, conforme a nuestro reglamento, darle el trámite de obvia y urgente resolución, toda vez que la denuncia se había presentado en septiembre del 2014 y para noviembre ya habían transcurrido 2 meses en el que el Ministerio Público no había respondido, ni siquiera se le había otorgado un número al expediente. Aunque tuvo mayoría en el Pleno de la Cámara de los Senadores la propuesta de trámite de obvia y urgente resolución, no se consiguió la mayoría calificada que dicho trámite requiere. Y entonces la propuesta con punto de acuerdo fue remitida a las comisiones de Hacienda, presidida por el senador José Yunes, y a la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por el senador Roberto Gil Suart. Para entonces la propuesta contó con la firma de 43 senadores de la República. No ha sido dictaminada por las comisiones legislativas, pero informo a esta reunión que la propuesta ha conseguido a esta fecha el número de senadores para hacer mayoría en el Pleno del Senado de la República el próximo periodo ordinario de sesiones. Tanto el grupo parlamentario del PAN como el grupo parlamentario del PRD, así como el grupo parlamentario del PT, han confirmado su apoyo a la propuesta con punto de acuerdo. Significa que este punto tiene mayoría en el Senado de la República en los hechos y conforme lo que han informado los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario del PAN con 38 senadores, el grupo parlamentario del PRD con 22 y el grupo parlamentario del PT con 6 senadores. 66 senadores hacen mayoría en el Senado de la República. Es entonces indiscutible, inevitable, que el próximo periodo ordinario de sesiones el Senado de la República atienda, discuta y apruebe un punto de acuerdo sobre un tema trascendental para el país, y no solo para los chihuahuenses. Uno de los casos de corrupción política más escandalosos de los últimos años en el país, que se suma a los escándalos de corrupción que ponen al régimen y al gobierno en su mayor crisis de legitimidad, no solo por la crisis de los derechos humanos, sino fundamentalmente por la corrupción que enloda a los más altos niveles de la política en México. Para darle seguimiento a este tema, para conocer la opinión de los legisladores, pero sobre todo para informar de los contenidos de la denuncia, hemos organizado esta reunión que se transmite, por cierto, a todo el país, a través del canal de televisión del Congreso de la Unión. Tratamos de dar a conocer los elementos, las pruebas, los hechos, los que pueden constituir varios delitos. Y para ello hemos convocado a varios de los miembros directivos de Unión Ciudadana. Hasta aquí dejaría yo la parte introductoria de esta reunión, de esta asamblea. Y por supuesto, para que ustedes al final de las exposiciones podamos entrar en un intercambio de información, preguntas, respuestas, y para que los que así lo determinen se puedan sumar a esta
causa en contra de la corrupción y la impunidad, que tiene en el caso de Chihuahua, hay que decirlo como es, un asunto prioritario y preferente en la decisión de los grupos parlamentarios en el Senado. Hecho hasta ahora inusitado, o convergencia hasta ahora inusitada en lo que va de esta legislatura, porque problemas de corrupción pues tienen muchos estados del país y muchas entidades. Sobran las propuestas con punto de acuerdo sobre casos específicos de corrupción en varias entidades, pero el de Chihuahua, por la magnitud, por la robusta denuncia, por la contundencia de los elementos, por el fondo de los hechos, ha tomado la decisión de las bancadas de oposición en el Senado un carácter preferente y prioritario. Bienvenidos al Senado de la República. Vamos a dar pie, pie a las participaciones de varios de los miembros del Consejo Ejecutivo de Unión Ciudadana, del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana. Bienvenidas a todas y a todos al Senado de la República, y saludamos a todos los que siguen la transmisión por el canal del Congreso. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en particular de los paisanos chihuahuenses, pero desde luego también a los que viven en otras partes de la República, porque pues en realidad el asunto del que vamos a hablar pues no es privativo de una entidad de la República, sino está extendido como un cáncer a todo el país. También quiero agradecer a los senadores que celebren este evento de apertura a Unión Ciudadana, a los diputados, porque es un asunto que en lo particular percibo que debe ocupar la atención del Senado por ser la Cámara del Congreso de la Unión garante del pacto federal. Ningún asunto, y menos de la gravedad del que tiene Chihuahua actualmente, puede transcurrir sin que el Senado de la República se ocupe de él. Entrando en materia, pues les puedo decir que el pasado 23 de septiembre, luego de una acuciosa búsqueda en torno al gobierno que preside César Duarte, presentamos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalando como posibles infractores de la ley en materia penal tanto al gobernador del estado, César Duarte, como al secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y a Carlos Gerardo Hermosillo, presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento del estado de Chihuahua. La denuncia contiene el señalamiento de varios delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y facultades y los que resulten. El punto de arranque es el planteamiento de la Constitución de un fideicomiso por 65 millones instituido ante Banorte. Este fideicomiso, en su clausulado, dispone muy claramente que la inversión va destinada a la compra de acciones en el banco que está en proceso de creación, el Banco Progreso de Chihuahua. Este fideicomiso nos aportó posteriormente la información de que ya en el libro de accionistas del propio banco figuraba César Duarte
a través del anonimato que le permitía el fideicomiso, la calidad de accionista y socio del banco. Pero en paralelo, él, como gobernador del estado, se dedica a cabildear, a trabajar, a fortalecer la constitución del banco del que va a ser socio. Y a la vez nombra a Jaime Herrera secretario de Hacienda del estado de Chihuahua. Jaime Herrera es el director de Unión Progreso, es el estratega que le da impulso a la creación del banco. Encontramos aquí toda una colusión, toda una asociación entre funcionarios públicos para beneficiarse de decisiones que no tienen el más mínimo respeto por la ciudadanía, por la ética republicana, y se colocan al frente de una gestión que se caracteriza por la corrupción política, llegar a las instituciones para hacer negocios. Es muy importante que les digamos a todos ustedes que cuando presentamos la denuncia penal, declaramos enfáticamente que estábamos apostando por el derecho, y que esta apuesta por el derecho a la vez se constituía en un reto a las instituciones de la República, que han surgido, si leemos el texto constitucional, para beneficio del pueblo y no para beneficio de los gobernantes, como en este caso. Tenía pertinencia el señalamiento inicial, pero luego de la presentación de la denuncia se suscitan los lamentables hechos asociados a los normalistas de Ayotzinapa, que de manera inmediata opacaron, como era lógico, nuestra denuncia localmente, pero que pusieron en la discusión pública el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. De tal manera que la denuncia presentada, con ser una pequeña parte de la corrupción que hay en el estado de Chihuahua, se convirtió en un gran detonante para que la ciudadanía empezara a participar sin miedo, sin presiones, en los grandes problemas que tiene el estado de Chihuahua. La denuncia en menos de 24 o 36 horas estaba en la discusión prácticamente en todas las ciudades grandes de Chihuahua y en los más apartados poblados. Muy importante, porque no podemos hacer abstracción de que el país y Chihuahua pues, vive una situación sumamente difícil, en la que es muy fácil pensar, apostar por un andamiaje no constitucional para los grandes cambios que este país requiere, particularmente frente a estos gobernantes que ocupan las instituciones para beneficiarse particularmente. De tal manera que, si bien es cierto, señalamos varios delitos, estos se pueden agrupar bajo el común denominador de lo que es la corrupción política. Podríamos dar algunas definiciones de la misma, pero baste señalar que hay un hartazgo en toda la República, y en particular la hemos visto en Chihuahua, con el empleo posicional que le da a una camarilla gobernante el hecho de estar apoderados de las instituciones para hacer los negocios que mejor les vengan en gana. Cuando se nombra a Jaime Herrera secretario de Hacienda del estado de Chihuahua,
de 0 pesos depositados en Unión Progreso, pasamos a una cantidad estratosférica de depósitos que ascienden a la cantidad de 80,000 millones, de acuerdo a una información rendida por Transparencia en el estado de Chihuahua. O sea, el mismo secretario de Hacienda, a través de la unidad de transparencia, nos dice: estos son los depósitos que hemos realizado en Unión Progreso. Para darnos una idea, el presupuesto de Chihuahua es de 54,000 millones de pesos para 2014. De 2012 al momento de presentación de la denuncia se habían realizado un conjunto de depósitos que ascienden a 80,000 millones de pesos. No quiere esto decir que los 80,000 millones hayan estado físicamente en algún momento depositados. Fueron depósitos de varios días, de fin de semana, pero que en promedio dan alrededor de 250 a 275 millones que César Duarte, su secretario de Hacienda, depositan en el banco del cual son socios. Esto se comprobó con 2 documentos, 2 dictámenes que la agencia certificadora Moody's rindió en el proceso de creación del banco. Moody's en un primer dictamen dice que el futuro banco no da el tamaño para ser un banco, una institución de banca múltiple, que es muy pequeña la institución. Pero en segundo lugar, lo dice con todas sus letras: ponemos bajo sospecha la constitución de este banco por la sencilla razón de que los altos funcionarios del gobierno del Estado son socios del banco. No los menciona por su nombre, pero obviamente que se sabe quiénes son. Les niega Moody's la primera certificación, viene una segunda donde ya se allana esto. Hay una resolución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizando el banco como tal. El banco hasta este momento no abre sus puertas al público para prestar el servicio de banca múltiple, todavía no, y probablemente por el conflicto que sobrevino con la presentación de la denuncia. Estamos, para no ocupar más su atención, ante un problema de corrupción que quizás no sea el más grande que haya habido en este país, pero tiene una característica: es 100% comprobable. O sea, lo podemos comprobar, y la exigencia central es que esto se lleve a efecto por la Procuraduría General de la República para que el asunto llegue a los tribunales y realmente esta apuesta por el derecho pues tenga el resultado que queremos. En paralelo a todo el proceso legal se constituye Unión Ciudadana. Unión Ciudadana, que es un esfuerzo plural de la sociedad chihuahuense, agrupación a la que pueden pertenecer gente con y sin partido, pero que indirectamente también es una crítica a la circunstancia de que los partidos políticos no están jugando el papel que les corresponde al Congreso mismo. Y en paralelo a todo esto, a todo este proceso, pues está una denuncia que tiene un objetivo político específico. Estamos buscando que César Duarte se separe a la brevedad posible del cargo de gobernador, en primer lugar para que la investigación se pueda llevar con la independencia y la neutralidad que el caso requiere. La Procuraduría, hasta donde estamos enterados, ha dispuesto una batería de pruebas que van a arrojar la verdad sobre este caso, pero queremos que realmente se trabaje y se trabaje con celeridad. Nosotros queremos, particularmente de nuestros amigos de la Ciudad de México, que nos ayuden a sacar esta causa adelante, porque si triunfamos
en esta causa creo que será de gran aliento para toda la República. Será un campanazo para realmente abrir una vía para terminar con la corrupción y la impunidad ancestral en México, pero que ya necesitamos ponerle una hasta aquí. Yo les agradezco su atención. Chihuahua, una vez más, está siendo golpeado por la adversidad. Todavía no termina de ser golpeado por la oleada de violencia que inició en 2008 y ya está llegando otra oleada con la corrupción que acaba de explicar el licenciado Jaime García Chávez. Sin embargo, no nos doblamos, estamos de pie. La denuncia presentada por Jaime García Chávez ha sido realmente el detonador, el aglutinador de múltiples inconformidades, de la indignación ciudadana que corre por los 4 rumbos del Estado. Es lo que ha permitido que se condensen los rumores, que se condensen las inconformidades en una manifestación concreta, en una exigencia de transparencia, de rendición de cuentas y de aplicación de la justicia. La Unión Ciudadana que hemos constituido como organismo aglutinador, plural, donde participamos todos al mismo nivel, políticos partidistas y no partidistas, ciudadanas y ciudadanos, de todos los rumbos del Estado, de las regiones de las barrancas, de la sierra, del desierto, de la llanura. Chihuahua no es extraña a la participación plural. En 1954 se crea el Movimiento por la Justicia y Derechos Ciudadanos, encabezado por 2 hombres y una mujer, enfermera ella, un líder empresarial y un periodista, que culmina, se genera a partir del asesinato de un taxista. Entonces un solo asesinato valía un movimiento social. Chihuahua llegó a tener 3,000 asesinatos en el 2010. Y culmina con la destitución o pide licencia al gobernador entonces Óscar Sotomayor. En 1972, ante un acto autoritario de asesinato de guerrilleros por parte del gobernador Óscar Flores Sánchez, se constituye un formidable movimiento social también muy plural, encabezado sobre todo por los estudiantes y apoyado incluso por los obispos y el superior de la Compañía de Jesús para reclamar justicia y fin de la represión. Las jornadas cívicas plurales chihuahuenses retornaron con la insurgencia electoral que prendió no solamente a Chihuahua, sino a todo el país en 1986, cuando chihuahuenses, no solamente de Acción Nacional, sino de todos los partidos, conformaron un espléndido movimiento demandando el fin de la imposición. Ya en estos años de pesadilla de 2007 a la fecha, han sido sobre todo las mujeres y las organizaciones de derechos humanistas las que han sabido convocar a mujeres y hombres chihuahuenses a demandar el respeto absoluto a los derechos humanos y la vuelta de la paz. Con esta herencia, con estos objetivos, hemos constituido la Unión Ciudadana. Nuestro objetivo es tener un Chihuahua libre de impunidad y libre de corrupción. Nuestra meta es, como señalaba Jaime García Chávez, que el gobernador Duarte pida licencia, se separe de su cargo para ser investigado por los graves delitos que se le imputan. Créanme ustedes que no son solamente estos delitos, por desgracia.
Hay también denuncias presentadas por la aquí presente diputada Rocío Reza. Hay también evidencias de manejo inadecuado, si no ilícito, cuando menos, de las licitaciones de medicamentos para el sistema de salud en el Estado. Todo esto ha ido saliendo, ha ido emergiendo conforme la ciudadanía chihuahuense ha ido perdiendo el miedo, conforme ha visto que en una y otra parte del Estado hemos empezado a constituir núcleos de la Unión Ciudadana. Estamos trabajando con 3 pies, estamos caminando sobre 3 pies. El pie de la denuncia jurídica, el pie del trabajo con la opinión pública, sobre todo con las redes sociales, dada la cerrazón de muchos medios de comunicación ante estos hechos, y el pie de la movilización social. Nuestro acto fundacional se llevó a cabo el día 28 de noviembre en la ciudad de Chihuahua. Fue un acto de euforia, fue un acto de pasión, fue un acto de indignación convertida en disponibilidad a la movilización, en disponibilidad a la exigencia de rendición de cuentas. Desde entonces, de todos los puntos cardinales del Estado, nos han estado pidiendo que acudamos a constituir la Unión Ciudadana. Hace una semana, con una lluvia congelante y temperatura cerca de 0, en Ciudad Cuauhtémoc, llenamos el auditorio de las 3 culturas y constituimos ahí la Unión Ciudadana. Hoy estamos aquí. Continuaremos por todas las ciudades del Estado haciendo los capítulos de Unión Ciudadana, y ya estamos convocando a las primeras movilizaciones. Nos da gusto que estén ustedes aquí. A ustedes, amigas y amigos, les pedimos que desde acá, a las y los chihuahuenses y a los que no lo son, se sumen a este movimiento vigoroso. Estamos seguros que la lucha que ahora llevamos a cabo en Chihuahua en contra de la corrupción, por la transparencia y la rendición de cuentas, va a cundir en todo este país corroído por la corrupción. Durante toda la mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, los pueblos libres, sobre todo de los distritos Guerrero y Galeana de Chihuahua, inundaban con cartas, con ocursos al gobierno central, primero porque eran abrumados, agobiados, asolados por la apachería, pidiendo el apoyo del gobierno central contra la apachería. Ya después que, gracias a sus propios recursos, pudieron vencer a los apaches, las cartas, los ocursos, los recursos presentados por las y los chihuahuenses estaban dirigidos a pedirle al gobierno central que los liberara del poder de los caciques locales. Chihuahua no se dobló, no hubo respuesta del gobierno central, y esos mismos pueblos fueron los que comenzaron la revolución de 1910, en las mismas latitudes. Ahora venimos aquí, somos representantes de los pueblos libres de Chihuahua, somos representantes de las ciudadanas y ciudadanos libres de Chihuahua. Venimos a pedirle en primer lugar al Senado de la República que vigile el federalismo, que evite estas tendencias centrífugas que se están dando en el país, que están constituyendo feudos corruptos en los estados, que nos apoye en esta demanda de investigación, rendición de cuentas. Y a ustedes les estamos pidiendo que desde la ciudadanía reforcemos, reemprendamos esta gran marcha hacia la dignidad, esta gran marcha por la dignidad ciudadana, por la rendición de cuentas, por la exigencia y contra la corrupción,
que estamos haciendo en Chihuahua y que esperamos que brote y florezca en todo México. Muchas gracias.